Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es, usted ya lo sabe, pero necesitamos reiterarlo. Esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. La de hoy, la verdad, como dicen los que venden, no lo va a poder creer, pero sí créalo, porque es una historia de vida, como las que presentamos acá. La de Eusebio Concepción López Caporales, el Pocho. No es una personita joven, es una persona con montañas de vida. Pero lo que mejor podemos hacer es empezar a escuchar, a que nos cuente su historia de gente común, porque todos tenemos una historia. Hoy la de Eusebio Concepción López Caporales, el Pocho. Señor director, primer tramo, ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? Eusebio Concepción López. Concepción. Porque nací el 8 de diciembre del Día de la Virgen Inmaculada, Claro, Concepción. Inmaculada Concepción. Y antes no te salvaba. No. ¿Y el de tu vieja? María Caporales de López. Caporales. Sí, ¿Sos rosarino? sí. Nací en Rosario, me crié en Rosario. Toda la vida. ¿En qué zona te criaste? ¿Naciste en tu casa o en el hospital? No, yo nací en Pérez. Y de chiquito, de meses, me trajeron a Rosario. No, cuando yo nací en mi casa, porque eran parteras que iban a domicilio antes. Te estoy hablando de hace 80 años. Parteras comadrona. ¿Cuántos Claro. años tenés? Voy a cumplir 80. El 8 de El diciembre. 8 de diciembre. Sí. ¿Y si te viniste para Rosario o vivieron un tiempo en Pérez? No, en Pérez muy poquito. No. Éramos 7 hermanos. 7 hermanos, 7 Sí. hermanitos López. Hijo Sí. del viejo López. ¿Qué hacía el viejo López? ¿De qué laburaba el padre? Bueno, mi padre, cuando tenía 20 años, él vivía en un pueblito, Urdiaín, un Sí. pueblito de España, que está muy cerca de Francia y a 60 kilómetros de Pamplona. Yo lo conocí, el pueblo, hace 6, 7 años, porque fui a verlo cómo era. Está igual. Está igual, y un espectáculo, un pueblito en medio de las montañas, ahí se ven prácticamente partes de Francia. Y todos son casas, tiene 300 habitantes. Y son todas casas de 2 pisos y todas de piedra. Y me encuentro, yo fui ahí y estuve en un bar, que tiene un solo bar el pueblo. Sí, con 300 personas. Claro, y estaba la iglesia, la municipalidad, y me paré ahí enfrente de la iglesia y había un señor de mucha edad ya en la puerta. Le digo, ¿cuántos años tiene esa iglesia? Porque mi papá fue monaguillo, mi papá nació en 1882 y tenía 10 años cuando fue monaguillo acá de esta iglesia que está acá enfrente. Ah, no, esta iglesia tiene más de 1000 años. ¿Cómo 1000 años? Pero es un decir. No, tiene más de 1000 años la iglesia.
Bueno, hay gente que dice que los vascos son anteriores a las piedras, porque son más duros que las piedras. Los vascos después inventaron las piedras y después las personas. Y hacían las casas todas de piedra también, porque eran iguales que ellos. Claro. ¿El viejo de qué laburaba acá? El viejo, bueno, mi papá, en Pérez, había un campo donde de unos amigos de mi papá, de una familia amiga, y él traía en carro, con caballo, la leche a Rosario. Ahí todavía está emplanada en la calle San Lorenzo, entre... No, ¿En Vera Mujica? Vera Mujica, sí. Sí. Detrás de lo que es la Facultad de Medicina y de Odontología. ¿Viste que se corta San Lorenzo ahí? Sí. Bueno, ahí había una emplanada donde venían los carros con los tarros de leche 50 litros y descargaban ahí. Hacía ese trabajo mi viejo. Y después cuando se vinieron acá en Pérez, bueno, se quedó en Rosario, desde Pérez, se quedó sin trabajo y ahí es donde empieza mi papá. Mi mamá le enseña a mi papá a hacer el pan casero a mano, que ella lo hacía en Italia, y ahí arranca, digamos, la parte panaderil. ¿Y usted va a decir que eran 7 hermanos ustedes? ¿Cuántos hermanos son? Ahora quedé yo solo, porque soy el menor de 7. El menor de 7 hermanos. Los otros 6 murieron. ¿Todos laburaron en Rosario? No, ¿Todos en la misma casa? Los 3 más chicos. No, pues te explico. Resulta que mi madre se casa a los 15 años, no con mi padre. Y a los 15 años se casa tu vieja. Sí. Bueno, en esa época sí, se casaban. Te vas a casar con Sí, Pepe, te tocaba sí. Pepe. Y se casa con un muchacho ya mayor que ella y tienen 2 hijos varones. Y esos son medio hermanos tuyos. Medio hermano. Y mi padre, cuando tenía 20 años, en el pueblo de Urdiaín de España, se casa con una francesa. Y a los pocos meses, la mujer queda embarazada y cuando nace la criatura, se muere la mujer y el bebé. ¿El bebé también? Él tenía 20 años. Entonces agarró, él tenía padre, hermano, toda la familia ahí en el pueblo. Y se fue por el mundo sin saber dónde iba. Y trabajó en los trabajos más inhóspitos del mundo. Entre ellos, el canal de Panamá cuando lo estaban haciendo, que cumplió 100 años hace poco. En los desiertos del Brasil, haciendo ferrocarriles. En los yerbatales de Salta. Como que se castigaba. Él nunca más mandó una carta a España, nada. Ni volvió, jamás. Y bueno, en los desiertos del Brasil, en el canal de Panamá, imagínate. Yo voy a decir los desiertos del Brasil y yo me pongo a pensar que es sobre arriba, cerca del Caribe, aquella zona de allá. O si no, la zona del Sertao. De No lado. sé dónde sería, sé que eran desiertos donde estaban haciendo un ferrocarril. Entonces, él tenía 3er grado nomás. ¿Y qué pasa? En esos lugares, él leía mucho, se llenaba de libros, porque no había nada. Era inhóspito, son lugares que eran en esa época, lugares donde estaba la gente que estaba haciendo ese trabajo y nada más, todos hombres. Incluso en el canal de Panamá, cuando empezaron a hacerlo, trajeron presos negros de Estados Unidos, incluso atados con cadena, entre ellos, de a 2, cadenas finitas, para que no se puedan escapar. Y bueno, vio todo eso mi viejo y bueno, ha escrito, incluso nosotros queríamos que escribiera el libro de la vida de él, porque era una vida muy ¿Y cuándo te contó tu viejo todo eso? No, ya de chiquito, ya yo era el menor, pero... Y bueno, entonces después se viene a Salta y después viene a Rosario
y se casa con una mujer que tiene él 2 nenas. Tenía una nena de 1 año y una de 3, y muere la mujer de una enfermedad. Se queda solo acá, no tenía pariente, no tenía nada, con las 2 nenas. Entonces, la de 1 año la llevaba al hospicio de huérfanos para que una de las madres le dé de mamar. Y mi mamá iba a dar de mamá ahí en el hospicio de huérfanos, incluso creo que le pagaban en esa época. Sí, sí. Y bueno, y se hicieron amigos. Y bueno, entonces después mi padre queda con el matrimonio de mi mamá, de que la llevaba a la nena a la casa de ellos. Y se hace amigo del matrimonio. Y se enferma el marido de cáncer, el marido de mi mamá, y sabía que iba a morir, por supuesto. Entonces, antes de morir, le hizo jurar a mi mamá de que cuando él moría se tenía que casar con Joaquín. Era tu viejo. Era mi papá, Joaquín López se llamaba él. Y bueno, y muere, y mi papá tenía las 2 nenas y mi mamá los 2 varones. Y eran de las mismas edades. Claro, por eso lo podía amamantar. Las mismas edades, los 2 más grandes que los 2 más chicos. Uno tenía 2 varones y el otro tenía 2 mujeres. Y bueno, entonces esperan 2 años de la muerte, porque antes se guardaba el luto durante 2 años, ¿viste? Luto riguroso, sí, medio luto. Sí, hasta eso, mirá. Y bueno, y después se casaron, y cuando se casan, se van con los 4, tenían 4 hijos ya, claro. Se van con los 4 a vivir a Pérez. Y de ese matrimonio, bueno, el único que nació en Pérez fui yo, pero los otros habían nacido en Rosario. Tienen 3 hijos ellos. ¿Y vos sos el más chico de esos 3? Yo soy el más chico de los 3. O sea que eran los tuyos, los míos y los nuestros. Y después se queda sin laburo tu viejo. Sí, se queda sin trabajo mi papá, y entonces mi mamá le dice: mirá, viejo, yo, si vos querés, haceme vos un hornito de barro, y yo te hago el pan casero, que yo le ayudaba a mi mamá en Italia, y entonces vos salías a venderlo, te compré un canasto y lo salí a vender. Yo en esa época tenía 10 años. ¿Vos? Sí. Y bueno, empieza mi mamá y ya empezamos todo, hasta yo. O sea que el olor de la panadería lo tenés desde esa edad. Hasta que éramos chicos, incluso yo me levantaba a veces a las 3, a las 4 de la mañana con mi viejo a amasar. ¿Así que salías con el canasto vos también? Amasar el pan a mano, y ¿sabés dónde vendía yo el pan? Me llevaba 2 canastitos con 10 años, y a veces iban mis hermanos también, que uno me llevaba 6 años y el otro me llevaba 8, y íbamos los 3 en Villa Manuelita. ¿Te imaginás Villa Manuelita? Sí, en esa época era la villa más grande del país, porque era de Ayola prácticamente al río. Ahí estaba la basurita. Sí. ¿Sentiste hablar de la basurita? No, de eso no. Todos los carros que juntaban la basura, eran unos carros enormes con 2 caballos, iban por Ayolas y tiraban la basura. ¿Y vos dónde vivías en esa época? Yo vivía en Garay 524, entre 1 de Mayo y Juan Manuel de Rosas. Y ahí es donde empezamos con el hornito. Teníamos un fondo grande, eran esas casas grandes, de mucho fondo. Y bueno, ahí Villa Manuelita, la basurita fue muy famosa en el país, y Villa Manuelita fue agarraba desde Ayola, sí, al río,
y llegaba hasta Centeno, que son como 7 cuadras más o menos. Pero la montaña de basura, y aparte había un lago ahí, donde incluso muy profundo, ahí cerca del río, y estaba pegado a la basurita. Y claro, la altura que tenía, te estoy hablando de 6, 7 cuadras, y de Ayola a 1 cuadra antes del río. Tenían las montañas de basura como, no sé cómo, no me acuerdo cómo la llevaban tan arriba, pero con la altura de departamentos, de edificios de 10 pisos. Era impresionante, toda la basura de Rosario iba a parar ahí. No había otro lugar donde llevarla. ¿Y ahí vendías pan vos en esa zona? Claro, y ahí por eso se hizo la villa muy grande, porque juntaban, vos los veías de lejos, todo arriba de las montañas, juntando los vidrios, los huesos, los papeles, separaban todo eso. Mirá, en esa época, ¿no? Hace 70 años te estoy hablando. Y se hizo muy, muy grande la villa, porque de todo el que no tenía trabajo, en esa época la mayoría no tenía trabajo. Entonces iba y juntaba eso y se lo vendía a Jesús Pérez. Él compraba todo eso. Y después está de Grandoli, donde yo te hablo, de Grandoli al río. Y de Grandoli para el lado de Ayacucho, ahí se hizo un barrio también muy pobre, que lo hacía Pérez, el que le compraba la basura. Jesús Pérez. Estaba el barrio Pérez y el Villa Margarita. Y Grandoli en el medio, que era la única calle pavimentada. ¿Y ahí vendías el pan casero? Ahí vendíamos, sí, íbamos a vender ahí y vendíamos mucho en mi casa. Y en aquella época había mucha huelga de panadero. Pues después fuimos cambiando los hornos y cada vez lo hacíamos más grande, ¿entendés? Porque íbamos vendiendo más, hasta que tuvimos hornos de barro de 5 metros. Y hacíamos todo a mano. ¿Y cargar la leña ahí? Y decíamos, sí, y aparte, mi padre ya era muy grande en esa época. Si me llevaba a mí 58 años, ya tenía como 70 años. Y iba a buscar la harina a un forraje que estaba a 5 cuadras frente a la comisaría 18 en la calle Buenos Aires y Ayolas. ¿Que la traía al hombro las bolsas? No. Pero eran bolsas de 70 kilos. Él tenía 70 años. Y la llevaba, todos los días iba a buscar una bolsa de harina al forraje y la traía al hombro. Eran como 6 cuadras más o menos. Sin bajarla, por supuesto. Tenía una fuerza terrible, esos huascos, ¿viste? Fuerte. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que preciso latir por esos dedos. No
quiero que me toque, se ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres, y trigo, y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, ya se metió usted en la historia de Pocho. Como le advertí, no es una historia chiquitita. Mire, da como para una serie de historias. Y de hecho, que esté vivito y coleando, contándonos lo suyo, con la rigurosidad horaria, de cronómetro que tiene, de almanaque, indica solo una cosa. Es un personaje de esta región, de esta ciudad, que merece que le prestemos la oreja, la mirada, porque nos está contando cosas que se corresponden con lo que es esta ciudad y esta vida. Vender pan en una villa miseria, estar no solo vivo para contarlo, sino feliz de haberlo hecho, ya eso solo vale para una historia. Historia de gente común, porque todos tenemos una historia. Segundo tramo de la historia de Pocho, señor editor, ahora. Lo admiras mucho tu viejo. Aparte como persona, una cosa. Vos fíjate que el marido de mi mamá le dijo: vos me tenés que, cuando yo me muera, que me voy a morir dentro de poco, te tenés que casar con Joaquín, no vas a encontrar un hombre como ese en ningún lugar. Y así que ya fíjate vos cómo, en qué concepto empezó. ¿Te vigilanteaba para la escuela? ¿Te mandaba a la escuela? Sí, cuando yo hice sexto grado. En aquel entonces el primario terminaba el sexto grado. Y cuando terminé me dice: bueno, ¿qué querés hacer? Pues ya trabajábamos los tres hermanos más chicos, que éramos hermanos de padre y madre, trabajábamos con la panadería. Hacíamos pan casero. Entonces mi viejo me dijo: bueno, ¿vos qué querés hacer? ¿Trabajar o estudiar? No, papá, yo ya estudié mucho. En aquella época, hacer sexto grado era como la facultad ahora, ¿me entendés? Y me dice: bueno, entonces, ahí fue cuando empecé a trabajar yo. Terminé, tendría que haber terminado a los 10, 11 años. No, yo porque repetí 2 años, me acuerdo. O sea que terminé a los 13 años. Repetido 2 años. ¿Y todavía tenían la panadería o los hornos
En esa zona de Garay al 500. Claro, sí, ahí ya teníamos un horno grande. Cuando había un paro de panaderos, teníamos cola de 50 metros, casi una cuadra, 100 metros, haciendo cola para venir a comprar pan. Y un solo pan hacían, el modelo que había enseñado la De vieja. 1 kilo, todo redondo, de 1 kilo de pan casero. Era un manjar. Eso, cada día que pasaba, porque las harinas eran muy distintas, no estaban tan como ahora, tan trabajadas, ¿viste? Eran unas harinas puras, blancas, y cada día que pasaba se ponía más rico el pan. Y para comerlo con manteca, cuando ya tenía 2 o 3 días que estaba bien asentado, que vos lo cortabas en rebanadas, eran manjares. Y bueno, y así que yo... Y para mí era con el tazón de mate cocido, después de la siesta, a las 5 de la tarde, era eso que decís, el pan. Claro. No claro. tu pan, obviamente otro, ¿no? Pero, no, sí, sí. pero el pan casero o el pan malteado, Claro. es el de medio kilo, el grandote ese. Sí, nosotros hacíamos uno de 1 kilo, son bien grandes. Y bueno, después... ¿Te quedan amigos de esa época? No me quedan ni hermanos. Porque incluso yo me crié, pues yo tenía, éramos 5 varones y 2 mujeres. Mis 4 hermanos mayores, varones, yo tenía algunos que me llevaban 15, 16 años, y otros 4, y otros me llevaban 6. Y yo me crié con todos muchachos grandes. ¿Entendés? Yo, porque a donde iban mis hermanos iba yo. Claro. Y mis hermanos, incluso ya después cuando yo tenía 15 años, bueno, muchos amigos casados y todo, que jugábamos a la pelota en la calle, con muchachos ya casados. Y yo de 12 años, 13 años, 14, ya me juntaba con ellos. Incluso yo aprendí a bailar el tango muy bien, porque en aquella época estaba la Rambla de Alberdi y la Rambla de Saladillo. La Rambla de Saladillo estaba arriba de la pileta. Viste que allá donde está el monumento a Evita, allá la mandarina. La mandarina. Bueno, ahí estaba la Rambla. Y ahí, y yo era chico, me llevaban, iba con mi hermano. Antes no era como ahora, que no te paraban en la puerta para pedirte documentos. Así que yo tenía 15, 16 años, ya empezaba a bailar, salía a bailar el tango. ¿Cómo es? Y bueno, por supuesto que ahora hace mucho que no bailo, pero bailaba muy bien. Y en aquella época, si vos, más en esas ramblas, y la Rambla del Verde también, ahí en la costa, en la bajada del Verde, sí. Ahí, no sé si todavía está. Sí, la Rambla Cataluña. Sí. Y también íbamos ahí. Y esos lugares, si vos no sabías bailar el tango, no salga, porque incluso había mesa, entonces te tiraban con pan, con cualquier cosa, tomátela, loco. Y a mí, como yo era chico, y bailaba a la par de los grandes, el tango, entonces a mí me aplaudía, me decía, está bien, y estaba. ¿Y ya te decían Pocho o no? Sí, desde que nací me pusieron Pocho, no sé por qué. Nunca supe por qué me pusieron ese apodo. Y bueno, después fuimos ahí, la primer panadería de pan francés, digamos, de pan común. Compramos una panadería ahí en Villa Manuelita, en Centeno al fondo, casi llegando a la barranca del río. Una panadería que en aquella época ya tenía más de 100 años. Tenía un par de máquinas, una amasadora y una armadora armadora de pan ya no había que armarlo a mano. Y esas con correas que tenían una altura como de 5 metros para los motores. Entonces vos ibas corriendo con palanca y hacía caminar otro motor. Y bueno, ahí empezamos a hacer el pan miñón, la bellita, y bueno, y llegamos a trabajar 30 bolsas por día. Teníamos
habíamos comprado un horno de esos ya metálicos que hacían y trabajábamos, pero muchísimo. Teníamos 5 jardineras con 5 caballos. Para repartir. Para repartir. Íbamos casa por casa. Yo repartía con una yegua Pepa, se llamaba, blanca, grandota. Y yo de ahí iba a los bailes y todo, y por ahí me quedaba medio dormido. La yegua paraba sola en la casa donde yo me tenía que bajar. Increíble. Y cuando cumplí 18 años, estuve 30 noches yendo a los bailes, sin parar. Desde el 8 de diciembre, yo cumplo el año, hasta el 8 de enero. Iba todos los días, y a las 3 de la mañana yo ¿cómo es? Del baile me iba a trabajar. A la cuadra. Claro, a la cuadra. Y a veces me quedaba dormido en la jardinera. A las 7 de la mañana yo iba a esos días de invierno, que en esa época los fríos eran 6, 7 grados bajo cero, escarcha. Iba a estar a poner el caballo en la jardinera, me acuerdo, unos fríos impresionantes. Y los domingos no se trabajaba los domingos. No, el domingo descansa. La panadería descansaba. Entonces, al mediodía iba a los picnic, que había muchos picnic en esa época, que se bailaba, se pasaba el día. Había uno por allá por la avenida Rondó. Si de allá te iba al picnic Avenida Rondó. Sí. Era un busca eso. Pero yo a los 16 años ya tenía moto. ¿No tenías moto? Sí. Me había comprado una CZ austriaca en Macaferri, calle Corriente 250. Yo tenía 16 años. Aparte, ¿qué pasaba? Yo tenía 16 años y ya mis hermanos se habían casado, los otros dos. Claro. Se casaron a los 20 años. Uno a los 20 y el otro a los 22 también. Y éramos 4 los que trabajábamos con la panadería. Entonces, ¿qué pasaba? Mi viejo agarraba, por ejemplo, toda la ganancia, la iba poniendo, ¿no? A fin de mes, éramos 4, mi papá, mis 2 hermanos y yo. Entonces, él hacía el repartijo, todos ganábamos iguales. Si dejaba, por ejemplo, 100 pesos, bueno, 25 pesos cada uno. Y mi hermano decía, pero papá, nosotros somos... Él trabaja como nosotros y gana como nosotros. Mirá la mentalidad de mi viejo, ¿no? Y así que yo manejaba mucha plata. A los 18 años ya me compré un auto, ¿me entendés? Y nunca dejé de trabajar en la panadería, toda la vida. He hecho un montón de negocios, pero panadería tuve siempre. Yo incluso fui socio de Poet, el del Salón Naranja, que hacíamos banquetes. Traíamos, con mis hermanos, traíamos de Paraguay en la época de octubre, septiembre, que acá faltaba y falta. Este año se había ido a la miércoles el tomate y el pimiento. Y traían de allá. Lo traíamos de allá y lo repartíamos en los mercados de Córdoba, de Buenos Aires, acá traíamos camiones. Pero siempre tuve panadería. Yo con uno de mis hermanos hacía esos trabajos. Pero he tenido compra y venta de autos, compra y venta de propiedades, he hecho exportaciones a Brasil de alpiste. Sí. Para los canarios. Yo decía, pero ¿cómo tanto alpista? Pero llevábamos camiones con acoplado impresionante hasta Clorinda. Después de Clorinda pasaba a Asunción y de Asunción iba a San Pablo. En Brasil todos los balcones tienen una jaula, 2 jaulas con canarios. La mayoría son canarios, pero con pájaros. Entonces te decían, yo preguntaba,
¿qué hacen con tanto alpiste? Porque dicen que se hace del whisky también con alpiste. Dice, pero los pajaritos, dice, ellos comen uno, por ejemplo los canarios, comen uno y tiran 2 o 3 al suelo. No lo comen después del suelo. El canario no te come el que salió de la cajita esa que tenía. Le digo, pero ¿cuánto canario? Y fíjate los balcones de los edificios. Así que vos eras exportador de alpiste. Exportador, pero hice de todo. Hasta financiera tuve. Una financiera. Sí. Una mesa de dinero tuviste también. Sí. pero siempre tuve panadería. Siempre panadería. Era un mandato, la panadería no se abandona. Y había negocios que por ahí salían bien, otros salían mal, ¿me entendés? Y bueno, hasta que cuando cumplí 45 años, digo, bueno, yo tengo que ahora hacer valer la experiencia de lo que se debe hacer comercialmente y lo que no se debe hacer. Así que tengo que empezar a... ¿Ya estabas recontracasado con 45 años? Sí, yo ya llevo 57 años casado. ¿Cuánto de casado? 57 tengo. De casado. ¿También te casaste jovencito como tu viejo, como tus hermanos? Sí, yo me faltaban 2 días para cumplir los 22 años, como te conté antes. Y mi señora tenía 15 años. ¿Cómo se llama tu señora? Inés. Inés. Inés González. Inés González. Sí. No te escapaste. López, González. Ah, sí. Y yo soy Eusebio López de Goicoechea, porque mi papá, resulta que no sabíamos nosotros que lo llamábamos Goico, porque mi papá cuando vino acá, él se llamaba Joaquín López, el de Goicoechea no se lo puso nunca. Y resulta que mi hermano mayor fue a sacar el pasaporte para ir a España y le sale que éramos López de Goicoechea. Así que nos apareció otro apellido ahí. ¿Te casaste? ¿Cuántos hijos tenés? Dos mujeres. 2 mujeres. Y 5 nietos. ¿Las mujeres en la panadería no? No, ella no. Mi hermana sí, cuando empezamos con el pan casero, mis hermanas sí, también hacían los bollos. Trabajábamos todo ahí haciendo el amasijo. El pan a mano, sí. Y... Pero no, después quedamos ya, cuando compramos la primera panadería de pan francés allá en Villa Manuelita, y los 3 más chicos éramos, de los 7 hermanos. Y bueno, después bueno, en el año... Eso fue en 1954 que compramos la panadería allá de Villa Manuelita, que tenía más de 100 años. Y después en Grandoria, el 4000, yo hice la panadería Santa María, que todavía está. Yo cuando me puse la recoba acá en el centro, se la regalé a una sobrina que yo quería mucho y trabajaba conmigo, entonces le regalé la panadería. La Santa María. La Santa María. Y ahí sí, bueno, cuando empezamos con un horno túnel. Mirá, te estoy hablando del año 64. El único horno túnel que había en la provincia de Santa Fe. Sale de un lado y terminaba en el otro, claro, resuelto. Pero tenía 16 metros de largo por 3 de ancho. He llegado a hacer 400.000 pan dulce, 400.000 pan dulce, el pan dulce matero que se usaba antes, que era un pan dulce muy, muy barato, y lo repartíamos en todo el país. Y es un pan dulce que no llevaba huevo, qué sé yo, hoy se vendería a 10 pesos el kilo o menos. Llevaba un poquito de colorante y un poquito de pasa de uva con semilla, y en todo el país vendíamos. Yo tenía a mi cuñado que andaba con un auto todo el año, haciendo clientes, cobrando, y empezábamos en junio a hacer pan dulce.
El mes de junio. Empezaba a cantar Feliz Navidad de junio. Claro, porque se usaba mucho, por eso le dicen matero. Claro. Se usaba, como era muy barato, se usaba, y antes no era como ahora, que en todos lados hay masa fina, media luna, factura, era muy poco y valía muy caro. Entonces la gente se compraba un pan dulce de eso y tomaba mate. Pan dulce mate. Y me decís que tus hijas no siguieron el negocio con vos. No, una de mis hijas se casó con un cordobés, que están muy bien económicamente porque tienen 3 ópticas, era óptico ya el padre, muy íntimo amigo de Angelo, o sea, el padre de mi yerno. Y ella vive en Córdoba. Y se vive en Córdoba. Y ahí entonces ligás los nietos poco. Sí, yo paso unos días, ellos vienen el 23 de diciembre, que cumple el año mi señora, y ya se quedan hasta el 31. O sea que vos tenés con tu mujer el mismo mes. Porque vos sos Claro. Somos, lo único que somos de distintos signos. Ah, claro, porque el 21 cambia. Claro. Ya cumple el 23. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Tercero, último tramo de la historia de Eusebio Concepción López Caporales, el Pocho. Cualquiera que lo haya visto por la calle, es una fisonomía tan particular que se hace difícil olvidarlo. Después de este reportaje, después de esta historia, lo que esperamos es que muchos más lo ubiquen como lo que es un personaje de la región Rosario. El tercer tramo de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, en este caso la de Pocho. Señor director, ahora. ¿Cuando te casaste, dónde fuiste a vivir? ¿Ahí en la misma panadería? No, cuando me casé tenía también una fábrica de helados, tenía la panadería, la Santa María, esa de la calle Grandoli, y con mis hermanos pusimos una fábrica de helado en San Martín y Presidente Quintana, en el año 1955. Y fíjate que en ese entonces éramos 7 o 8 heladerías en todo Rosario. Se traía el helado de la Poña, ese envasado, que era crema americana. Sí. En las otras letitas pegaditas. Sí, en un vasito. Y bueno, ahí también con esa heladería trabajaba muchísimo. Yo tenía 20 años, claro, me hacía el 34, 21 años tenía. Apenas, bueno, después enseguida me casé. Y trabajábamos cualquier cantidad. Se llamaban los helados California. California. Sí. Y por supuesto no sabíamos nada nosotros. Era todo artesanal el helado antes. Se hacía todo con la fruta, el helado eran pocos gustos que se hacía. Sí. Crema de vainilla, chocolate, limón, frutilla, americana y coco. Y no se conocían. Y bueno, se hacía todo con el producto. Con la máquina. Con una máquina Siam muy lenta. Sí. Entonces yo cuando pusimos la heladería, me fui a aprender refrigeración. Yo digo, esto me va a ser útil, bueno, tener la heladería con máquina y todo eso. Y aprendí a hacer también el helado. Había un italiano que me enseñó a hacer helado. Y yo era el más chico de los 3, pero era el más emprendedor. Y
se remata la heladería La Moderna, que tenía más de 100 años ya, y tenía unas máquinas tipos caseros, 6 máquinas enormes, porque era la heladería que abastecía todas las casas de servicio, todo. Y los restaurantes. Era enorme. Y entonces tenía el heladero, un italiano de 60 años, y tenían mucho reparto a las confiterías, a las casas que hacían casamiento y todo eso. Y entonces yo me compré un cabezal tenían 6 cabezales donde después batían el helado. Y me armé una fabricadora de helado. Se hacía un tacho grande que iba con agua y adentro se le ponía calcio, porque con calcio en escama el agua no bajaba hasta 27, 28 grados bajo cero y no se congelaba. Entonces el tacho iba metido ahí adentro, a esa temperatura, con una paleta en el medio que iba a una velocidad, y fabricaba 80 kilos de helado por hora, esa máquina. Y la había hecho yo era un pibe. Con ayuda del maestro, para ahí yo cuando tenía algún problema así, de heladería, lo llamaba al maestro que había tenido y mire, maestro, me pasa esto, bueno, haga tal cosa. O sea que industrializaste el helado. Sí, claro. Y me acuerdo que como se remató la heladería, y tenía el maestro, un italiano de 60 años, que había aprendido a hacer helado en Italia, y era un helado riquísimo el que hacía el tipo. Entonces, digo, bueno, don Marino, ¿se quiere venir conmigo a mi heladería a fabricar? Bueno, dice, pues yo me quedo sin trabajo acá. Y me hace el mismo helado de La Moderna, sí. Y me traje el repartidor. Trajiste el maestro heladero y la distribución. Y el repartidor, ¿entendés? Entonces me agarré todas las casas de servicio, porque el repartidor los conocía todos, era amigo prácticamente, y me agarré todas las ¿Cómo casas. se llamaba el italiano, el maestro? Marino. Marino. Me acuerdo del nombre, Don Marino, un italiano gordo. ¿Y qué? Entonces empezaste, tenía el pan y el helado. Claro, las dos cosas. Venía para allí y ahí, bueno, ahí económicamente me fue muy bien. Ya yo ahí estaba con mis hermanos, ya estábamos los 3 juntos. Y después, bueno, hacíamos otros negocios también, compra y venta de autos. Y bueno, por ahí sacamos de ahí de la calle San Martín, sacamos la heladería, compramos un terreno, hicimos una heladería a una cuadra, pero nada más que para la venta al por mayor. Me acuerdo que repartíamos con unas camionetas, unas motonetas Cian. La siambreta. La siambreta, pero que tenían una caja atrás. Venían con la caja atrás. Sí. Y se llamaba, la habíamos pintado de amarillo con letra negra, Heladería California. Y andaban esas 5 camionetas los sábados a la noche repartiendo el helado. Antes, por ejemplo, ¿cómo se repartía el helado? En tinas. Sí. Que vos ponías un tacho de 10 litros adentro y todo hielo con sal. Sí. El hielo, cuando vos le echás, tiene 1 grado o 0 grados, y que ahí se congela el agua. Y le echás sal gruesa y lo rompés al hielo y te baja a 18 o 20 grados bajo cero. Vos podés llevaba el helado en las tinas esas con un tacho en el medio, después los mozos con una cuchara le servían y le daban a la gente en los casamientos, en las fiestas. Y lo llevábamos en esas tinas, habían 4 tinas en los furgones,
Y andaban a todo lo que da por toda la ciudad esos camioncitos, esas motonetas. ¿No? ¿Y nunca se te ocurrió irte de Rosario? No, ¿Por qué? no, para nada, para nada. Bueno, en una oportunidad, hacía poco me había casado y me había agarrado el furor de irme a Estados Unidos. Yo estaba casado ahí con mi señora. Y empecé a estudiar inglés, pero en una profesora. Y bueno, después decidí que no, que me quedaba. Y al final, bueno, pero nunca se me dio por irme. Fui a pasear, ¿no? Por supuesto. Y el primer vehículo fue esa moto. Pero del barrio al centro te venías en moto, no te venías ni en tranvía ni en nada. No. O en carro repartiéndose. ¿No? Sí, allá por Grandoli, iba el único vehículo que iba era el tranvía, el 11, que iba hasta la Rambla de Saladillo. Y te pasaba por la puerta de la panadería Santa María, ahí por Grandoli. No, pero yo ya siempre tuve vehículo propio, porque a los 16 años tenía moto y después a los 18 tenía moto y auto. Así que ¿Cuál fue el primer autito que te compraste? Compré un auto, un Opel. Un Opel Caravan. Un Opel, ¿cómo es? Que ahora se le dice cabriolet. Descapotable. Descapotable, ¿no? Con la capota de lona. Usado ya, ¿no? Me lo había traído de Buenos Aires. Y ese fue el primer auto que tuve, el descapotable. Y después, bueno, empezaron a salir los Torinos. Yo tuve 5 Torinos, 5 Fuegos. ¿Cómo 5? O sea, lo iba cambiando. Está bien. Cada 2 o 3 años los cambiaba, ¿me entendés? Y 5 Fuegos. Y bueno, y después últimamente tuve y tengo auto descapotable. Siempre ocupé, siempre tuve una sola vez cuando estaba en la panadería Santa María, ahí tuve 3 autos. Tenía un Mercedes-Benz, que fue en esa época vinieron una sueca y que corrieron que ganaron sueca. toda la etapa del Rally de Córdoba con un auto, un Mercedes-Benz 220, que era el mismo color que el mío, el mismo motor, el mismo modelo, era mi auto. Ganaron todas las etapas, 2 hermanas suecas. Sí. Y tenía ahí un Chevrolet Impala, eso que tenía en la cola, y tenía un Ford Tauno. Los 3 autos tenía. ¿Y te seguís levantando para la panadería? No. ¿No? No, ahora tengo 18 empleados. No, ya. Pero me gusta estar, yo ahí se me pasa volando el día, porque vienen los proveedores, los clientes. ¿Tenés una sola panadería? Sí. ¿No tenés sucursales, nada? No. Tenemos 2 sucursales, los 2 supermercados, los grandes, el Portal y el otro. Pero no me interesa vender a sucursales, porque tenés que dejárselo a mitad de precio. Si yo le vendería a sucursales, no puedo hacer la mercadería que hago. En cambio, ¿qué pasa? Yo por eso no quiero las sucursales. Cambió mucho, me dijiste que no es la misma harina la de antes que la de ahora. ¿Cuál es la diferencia más grande que encontrás entre aquella harina que cargaba tu viejo y esta? Claro, porque incluso vos... ¿Que era 5-0, 4-0? ¿Cómo es eso? No, era 4-0. Pero ahora, por ejemplo, al pan vos tenés que echarle mejorador, ¿me entendés? Que está prohibido, pero bueno, hay que echarle algo porque si no saca una torta frita en vez de un pan. No tienen fuerza las harinas, no sé por qué motivo.
no eran, ahora no, también para darle más blancura, debe tener algún condimento, no son las harinas de antes. Y así que, bueno. Antes estaba el pala, el maestro mayor en la pala. ¿Vos? Claro. ¿No existe más eso? No, ahora son todos hornos rotativos. Hay por ahí alguno que tiene de antes, esos hornos de ladrillo, pero no, ya no. ¿Y la gente sigue comprando el pan como antes? ¿Es lo mismo? Sí, sí. ¿El cliente del pan es igual? Sí. Y incluso yo tengo clientes que vienen al mediodía a comprar el pan para el mediodía y a la noche para comprar el pan para la noche, como se lo vendemos caliente. Entonces, ¿qué pasa? Hay la diferencia que hay con las calidades. Yo hago el 100% de calidad en todos los productos que hacemos. Bueno, escúchame, y entre este pan, que seguro lo comés, sí, y el que hacía tu vieja, ¿cuál es la diferencia aparte de...? Bueno, ahora el pan casero prácticamente no se hace más. Ahora yo hago unos pan más o menos de este tamaño, que entran 5 o 6 en el kilo. Así casero, es la masa más dura, no tiene brillo opaco, se cocina sin vapor, porque lo que le da el brillo al pan es el vapor. Y pero prácticamente no. Y así como fuiste al pueblo de tu viejo, ¿al de tu vieja? No, ¿No? A Italia no conozco Italia. Conozco Estados Unidos, todos los países sudamericanos menos Bolivia. Estuve en Las Vegas, conozco México, República Dominicana, pero Italia no se me dio por ir nunca a Italia. ¿Y cuál es la zona de Rosario donde decís, en esta zona me quedo, este es el lugar mío? Porque decís que no te vas de Rosario. Bueno, ¿y en Rosario dónde es el lugar? Decimos, acá, este es mi lugar, este es mi barrio. Donde vivo, que es Córdoba 1654, bien frente al shopping, y la panadería que está ahí a 2 cuadras del monumento. Son los 2 lugares que más me gustan para tener el negocio y para vivir. Y si viene algún pariente, algún nieto, algún sobrino, ¿a dónde los llevas a pasear en Rosario? Bueno, lo primero que hacemos es llevarlo incluso tengo parientes paraguayos, lo llevo a la parte del monumento, que para mí es la parte más bonita, es esa zona, ese río, ese parque, esas calles, avenida, el césped, el monumento, qué sé yo. Lo que más me gusta de Rosario es ese sector. Y bueno, yo tengo la panadería ahí a 2 cuadras. Sí. Y después para vivir me gusta... El centro también. Me gusta el centro. Pocho, gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Bueno, parecido y diferente, pasó otro programa de historias de gente común, tratando de enhebrar un perfil difícil de resolver, el de la región Rosario. En estas historias de gente común, porque todos tenemos una historia, se nos fue la de Pocho. La semana que viene, insisto, parecido y diferente, otra vez nos vamos a encontrar para esto que es, desde hace muchos años, en realidad dando origen a una serie de programas que han tenido esta característica después de que aparecimos con historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Un beso en la frente, cuídense, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78, Rosarino por deporte. Beta te ofrece los mejores planes para tener tu
camión Iveco 0 kilómetro. Plan de ahorro Iveco 100% financiado en 72 cuotas sin intereses. Visítanos en Rosario, en Boulevard 27 de Febrero y Necochea, o llamanos al 482 46 85. Beta Iveco.